Nuestra demanda marítima, una salida al Pacífico con soberanía. La decisión de Bolivia de ir hasta la Corte Internacional de La Haya para que sean jueces internacionales quienes le digan a Chile: usted va a sentarse con Bolivia a hablar sobre este tema y a negociar esta salida que Bolivia quiere. Se ha perdido un tiempo de la escena de los medios de comunicación. Dicen que hay que tocar el tema con muchas pinzas, con mucho tino. Estamos acá con Carlos Mesa Gisbert, representante oficial de Bolivia para la causa marítima. Don Carlos Mesa, gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, John. Un verdadero gusto estar contigo y a través tuyo con tu audiencia. Todavía me pregunto qué se puede y qué no se puede hablar, don Carlos Mesa, sobre el tema de esta intención ahora en La Haya y la reivindicación marítima en el marco de este Tribunal Internacional. Todo aquello que no tenga que ver con elementos de estrategia y con bases confidenciales, que los documentos que Bolivia ha presentado ante La Haya estén en ese rango. Lo que vamos haciendo de editar un libro, las respuestas de Chile, los nuevos documentos que salen, como uno que salió en esta jornada que se llama El Tránsito por Bolivia, que le responde a lo que expone el gobierno nacional, ¿no empiezan a revelar algunos secretos que no se quisieran en el marco de este momento que vive el país y Chile? No. Ni Bolivia ni Chile ponen en el tapete de la opinión pública aquello que forma parte del compromiso de confidencialidad y sobre todo la defensa de los argumentos que son, por ponerlo figurativamente, las balas de plata que cada país pueda tener ante la Corte Internacional de Justicia. Todos los elementos, todos los aspectos de debate, los temas de confrontación públicos son aquellos que tienen que ver con lo que básicamente cada país defiende de manera pública. ¿Qué hemos venido haciendo? Publicando libros, diciéndole a la gente esta es la historia de la reivindicación marítima, visitando varios países, hablando con representantes internacionales. ¿Esta estrategia nos las puede explicar, don Carlos Mesa? Sí, desde el punto de vista de Bolivia, es fundamental que la opinión pública internacional sepa ¿por qué Bolivia decidió ir a la Corte Internacional de Justicia? ¿Por qué Bolivia no continúa con un diálogo? Porque si tú eres representante o presidente de un país amigo dirás, ¿por qué un juicio si se podría intentar un diálogo bilateral? Entonces hay que explicar que llevamos 110 años desde que se firmó el Tratado de 1904, en el que hemos hecho intensas negociaciones y hemos intentado por todos los medios una solución que no se ha conseguido. Segundo, ¿cuál es la base jurídica sobre la que Bolivia plantea su demanda? Porque lo primero que uno piensa, si no conoce en detalle el tema, es lo que Bolivia está pidiendo es un territorio determinado. Segundo, las bases sobre las que Bolivia está fundamentando su demanda probablemente son denunciar o cuestionar un tratado, porque hubo un tratado de límites que se resolvió en 1904 en el que se establecieron las fronteras entre ambos países. En consecuencia, los dos aspectos. ¿Por qué decidimos ir al Tribunal Internacional de Justicia, a la Corte Internacional de Justicia de La Haya? Y cuáles son los fundamentos jurídicos de esa presencia son fundamentales porque el juicio planteado por Bolivia no es el habitual problema de límites que se pone a consideración de una Corte Internacional. Tiene características particulares que requieren de una explicación en profundidad. El que la comunidad internacional sepa nuestra demanda, se le dote a esta comunidad internacional historia, explicaciones legales de nuestra demanda en La Haya. ¿De qué manera puede ayudar a esta reivindicación que hoy estamos exponiendo en este Tribunal Internacional? Lo más importante es esclarecer un equívoco que es muy peligroso para el conjunto de la comunidad internacional si la comunidad no lo entiende bien. ¿Cuál es el equívoco? Que la afirmación del gobierno de Chile es que Bolivia indirectamente, subrepticiamente, de manera disfrazada, lo que está intentando es poner en cuestión el Tratado de 1904. Y el Tratado de 1904 resuelve un problema de límites entre dos países. Chile dice, si la Corte Internacional de Justicia escucha la demanda boliviana, lo que vamos a tener es una explosión del sistema internacional de tratados, porque entonces cualquier país que haya sufrido una circunstancia militar, México con Estados Unidos, para poner un ejemplo, podría seguir los pasos de Bolivia y entonces se destruiría el sistema internacional del respeto a los tratados. Ese equívoco, por decirlo elegantemente, es algo que Bolivia no puede dejar pasar.
Bolivia tiene que explicarle claramente a la comunidad internacional que su demanda no está basada ni directa ni indirectamente en el Tratado de 1904, sino en una figura jurídica que establece el derecho internacional que se llama los actos unilaterales de los estados. Es decir, aquellos compromisos que por la vía unilateral, porque lo quiso hacer, o por la vía de la negociación, generaron una obligación. Es decir, Chile le dijo a Bolivia: yo estoy dispuesto a negociar contigo para darte una salida al mar. No una vez, sino por lo menos 8. En consecuencia, no es el Tratado de 1904 nuestro fundamento. ¿Qué quiere decir eso? Que Bolivia respeta la arquitectura internacional de tratados, que Bolivia respeta el Tratado de 1904 y que, por supuesto, no está yendo a la Corte Internacional de Justicia para demandar en ningún contexto, ni en ningún punto, ni ningún artículo, ni nada del Tratado de 1904. ¿Es esa sola explicación? Da la impresión que quisiéramos convencer al panorama internacional intentando lograr una respuesta favorable del Tribunal de La Haya. Con esta campaña que está haciendo Bolivia, ¿hasta dónde se puede influir en la decisión de jueces de La Haya? Sería un error que nuestro planteamiento mediático, nuestra acción de explicar lo que acabo de decir, buscara como objetivo influir en los jueces de la Corte Internacional. El presidente Morales ha sido muy claro en ello. Bolivia, en un momento determinado, ocurrió el 2011 y se hizo realidad en abril del 2013, ha escogido el camino de un tribunal internacional. ¿Eso qué quiere decir? Que Bolivia se somete a ese tribunal, espera que ese tribunal falle, confía en la idoneidad y en la probidad de los jueces y, por lo tanto, la acción y la decisión la tiene de principio a fin la Corte Internacional de Justicia. El punto, vuelvo sobre el tema, por el que nosotros estamos en esta acción, que tiene que ser una acción sostenida, es precisamente para que la comunidad internacional esté bien informada de nuestros objetivos. No podemos negar que si se generara una idea colectiva de que lo que Bolivia quiere es dinamitar el sistema internacional de tratados, dirían: caramba, habría que advertirles a los jueces sobre el peligro de lo que eso significa. Entonces, hay que entender en la complejidad de lo que estamos haciendo, las razones por las que estamos decididos a explicarle a la comunidad nuestros argumentos. Los viajes, los textos impresos, ¿qué se ha logrado hasta el momento, señor Mesa? Hay un punto de partida en el que yo me baso cada vez que visito a un presidente o a un secretario general de un organismo internacional. Lo primero que yo les digo es: no vengo a que salgamos después de esta reunión a hacer una declaración conjunta y mucho menos a que usted diga: me solidarizo con la causa boliviana. ¿Sí? El primer elemento es: no vengo a pedir su respaldo ni su apoyo, ni privado ni público. Algunas personalidades, algunos jefes de Estado me lo han dado y me han dicho: estoy solidario y transmítale al presidente de Bolivia que apoyo la causa, pero no lo puedo decir públicamente. Pero por supuesto ese no es el objetivo. Lo que quiero es que usted sepa por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y en qué consiste. ¿Y cuál es la conclusión a la que he llegado? Primero, que prácticamente ninguno de mis interlocutores conocía el argumento de fondo de Bolivia. Se sorprenden muy positivamente por el argumento y por su consistencia jurídica. Todos creían que era un problema de límites que Bolivia reclamaba y dos, que lo que estábamos planteando era una denuncia parcial o total del Tratado de 1904. Y la segunda conclusión, creo que mis interlocutores han entendido los argumentos de Bolivia, es decir, que hemos sido capaces de explicarlos con la claridad suficiente como para que ellos tengan los elementos de juicio. Hay que decir una cosa que es evidente: Chile, al ver lo que nosotros estamos haciendo, ha optado por seguir la misma estrategia y también, y están en su derecho, hacen sus explicaciones, pero ya no es una cuestión unilateral. Ya tienes dos argumentos y tienes elementos de juicio para ver cuáles son la solidez o cuál es la solidez de sus argumentos. El Vox Populi dice: están preocupados en Chile. ¿Usted comparte esta impresión? ¿Hemos levantado los monstruos chilenos? Yo lo plantearía o respondería a tu pregunta de esta manera. Lo que Bolivia ha logrado, y creo que este es un elemento fundamental, es romper la cápsula en la que estábamos metidos. Chile nos encapsuló. ¿En qué consistía esa cápsula? Sabes, este es un problema entre tú y yo.
Este es un problema bilateral entre Chile y Bolivia. No te preocupes, lo vamos a resolver, pero por favor, la condición que yo te pongo, dice Chile, es que nadie se meta. Que no se metan países amigos, que no se metan organismos internacionales, que no se meta nadie. Ya verás cómo lo resolvemos. Durante 110 años nos han contado esa historia. Y durante 110 años Bolivia, con la mejor buena fe, con los mejores argumentos y con diferentes posibilidades y opciones que la propia Bolivia planteó, jugó ese juego y el resultado lamentablemente fue no, no, no y no. En el momento en que el gobierno de Bolivia decide, saben, se acabó, vamos a salir de la bilateralidad, pero no en un camino de oficiosos, digamos, intentos de algún país amigo, no, lo vamos a hacer en el punto más alto de resolución de conflictos pacíficamente, porque esto es muy importante. La Corte Internacional de Justicia es el máximo organismo del mundo para resolver pacíficamente las controversias entre estados. Entonces, yo creo que el primer triunfo boliviano es obligar a Chile a hacer algo que Chile nunca quiso hacer, dar explicaciones al mundo. Preocupados o no preocupados, las autoridades chilenas se ven obligados a hacer algo que no les gusta. Dar explicaciones, responder, contraargumentar, tratar de justificar lo que desde nuestro punto de vista no es justificable. Chile hace lo mismo, dijo usted. Hasta visita Cuba, diría yo. Sí, efectivamente. Lo cual está bien, digamos, eso quiere decir que el tema es serio, eso quiere decir que el tema les importa, eso quiere decir que Bolivia está haciendo bien su trabajo. ¿Ve usted alguna reacción de que estén visitando Centroamérica? ¿En qué sentido alguna reacción? ¿Algunos resultados que le hayan llegado a usted de esta, digamos, ofensiva chilena utilizando la misma arma comunicacional que utiliza la Bolivia? Yo pienso que el argumento de Chile está debilitado porque su punto de partida, si uno lee en qué basa Bolivia su demanda, está fuera de eje. Chile no puede contraargumentar la demanda boliviana sobre el Tratado de 1904. Si tú explicas con claridad y no en demasiado tiempo cuáles son las bases jurídicas de Bolivia, la contraargumentación chilena no se sustenta porque carece del fundamento. Es decir, cuando tú estás pidiendo A, tú no puedes contraargumentar B. El contraargumento de Chile debiera ser, mire, con relación a los actos unilaterales de los estados yo tengo esto que decir, pero no. Chile dice, no, lo que Bolivia está tratando es de modificar y de dinamitar el Tratado de 1904. En ese contexto no puedo valorar lo que opinarán sus interlocutores, porque sería una imprudencia que yo le preguntara a alguien, mire, lo ha venido a visitar alguien de Chile, ¿qué le ha dicho? ¿Cómo le ha parecido sus argumentos? Yo conozco, y la opinión pública boliviana en particular y la chilena, que somos los dos países interesados, conocemos las bases argumentales que tienen ellos y que tenemos nosotros. Sobre ese razonamiento es que yo puedo decir con mucha precisión y creo que con tranquilidad que verdaderamente la contraargumentación de Chile está basada en una columna que no tiene un eje correcto. A riesgo de que me responda lo que ya me dijo Carlos Mesa, pero este último documento que salió hablando y respondiéndole a Bolivia sobre las denuncias del incumplimiento del tratado de 1904 con relación a los puertos, el uso de puertos, el libre tránsito de Bolivia, la realidad, ¿no? Y ellos provocan varias cosas en este documento. Provocan explicarle a la gente de que hay que pagar, de que el tema es para las importaciones, no para las exportaciones, que se tiene que pagar por los contenedores vacíos, de que Bolivia en general dice una cosa es que se le haya dado libre tránsito y otra cosa es que tenga que respetar las normas al pasar por el puerto con su carga. Creo que esa es la generalidad de este documento. ¿A esto qué se espera? ¿Cuál es la respuesta a aquello? La pregunta, John, es clave. La pregunta que tú me haces es fundamental. Y es tan importante que espero poder ser lo suficientemente claro para que nuestros amigos televidentes entiendan en qué consiste la argumentación de Chile sobre el tema y cuál es la importancia o no de que yo responda sobre el documento. El planteamiento de debate es el libre tránsito entre Bolivia y Chile. Bolivia objeta la existencia real del libre tránsito y Chile trata de demostrar que el libre tránsito existe. Y ahí me quedo. ¿Qué hizo Bolivia para que quedara absolutamente claro
que el tema del libre tránsito nada tiene que ver con la demanda que estamos presentando en la Haya. Presentó ante la ALADI, la Organización Latinoamericana de Integración, una protesta formal por el no cumplimiento del libre tránsito de parte de Chile. Que es otra instancia. ¿Eso qué quiere decir? Que Bolivia le está diciendo a Chile y le está diciendo al mundo que quede claro que nuestros problemas que existen y que son reales, vinculados al libre tránsito, nada tienen que ver con el tratado, nada tienen que ver con el juicio y la demanda que estamos haciendo ante la Corte Internacional de Justicia. Y afortunadamente, el 13 de diciembre del año 2014, la ALADI se ha pronunciado. Y la ALADI se ha pronunciado no pidiéndoles a ambos países. La ALADI se ha pronunciado diciéndole, le pido a Chile que se siente a dialogar con Bolivia para resolver los elementos que Bolivia está demandando del incumplimiento o no de esa instancia del libre tránsito. En consecuencia, la razón por la que no voy a entrar a responder el detalle de las preguntas que tú me harías sobre lo que ha respondido Chile, no es porque no tenga las respuestas, es porque no es pertinente que responda ni me ocupe un solo segundo de ese documento, porque estaría jugando el juego. Es decir, estaríamos entrando a contraargumentar cuestiones que nada tienen que ver con la demanda. Como tú sabes, la invitación que me hizo el presidente tiene que ver con única, exclusiva y estrictamente el tema del mar. Y esta cuestión, la del libre tránsito, no tiene nada que ver con el tema del mar planteado como demanda internacional ante la Corte Internacional de Justicia. Aclárame un poquito, Carlos Mesa, el juego que está proponiendo Chile. ¿No era descalificar a la Haya? No. A ver, en este caso voy a hacer una diferenciación. Voy a responder después lo que acabas de preguntarme. Pero con relación a este documento, a Chile le gustaría que el representante oficial de Bolivia para la causa marítima empezara a contraargumentar sobre el tema del libre tránsito. ¿Por qué? Porque diría, ahí está la prueba de que efectivamente, como el libre tránsito emana del Tratado de 1904, Bolivia está contraargumentando en relación al Tratado de 1904. Y como no tiene nada que ver, pero no hay una coma, no hay un punto que tengamos que ver quienes estamos en el tema de la demanda internacional con el libre tránsito, eso le corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores y a varios viceministerios de nuestro país que ya han formado un equipo cuyo trabajo es precisamente organizar la argumentación cuando Chile y Bolivia, en un lapso de 4 meses, desde el 13 de diciembre de 2014, se sienten a negociar sobre el tema. Con relación al segundo punto vinculado a la descalificación de la Corte. Para ser precisos, Chile no descalifica a la Corte. Chile lo que dice es, en este caso, la Corte no es competente. ¿Por qué? Porque el tema ya está resuelto, porque ya hemos firmado un tratado entre Bolivia y Chile y por lo tanto la Corte no tiene por qué ocuparse. Te pongo en contexto. En 1948, todos los países de América Latina firmamos un acuerdo, el llamado Acuerdo de Bogotá. A través de ese acuerdo reconocíamos la potestad de la Corte Internacional de Justicia para resolver problemas pendientes entre estados latinoamericanos. Pero en el artículo 6 de ese acuerdo se decía claramente, la Corte solo se ocupará de aquellos temas que no se hayan resuelto a la fecha, es decir, en 1948. ¿Qué argumenta Chile? El tratado lo firmamos en 1904, por lo tanto el tema ya está resuelto, la Corte no se puede ocupar de la cuestión. Esa es la argumentación chilena. ¿Qué es lo que Bolivia dice? El tratado no es sujeto de nuestra demanda. Lo que nosotros demandamos son los compromisos que Chile hizo con Bolivia. ¿En qué consistieron esos compromisos? La frase es muy clara. Estoy dispuesto a sentarme a negociar con Bolivia para darle un acceso soberano al mar. Es decir, ambos elementos, estoy dispuesto a negociar para darle un acceso soberano al mar a Bolivia, están ligados entre sí. No puedes separar la negociación del resultado de la negociación. Esos compromisos que hizo Chile en 1920, 23, 26, 50, 61, 75 y 78, es decir, muchas veces, son jurídicamente exigibles si nos atenemos al concepto de aquello que dice los actos unilaterales de los estados. Y por lo tanto, el problema está pendiente.
No se puede apelar al tratado de 1948, al acuerdo de 1948, porque eso tiene que ver con el tratado de 1904. Claro. Lo que está pendiente es lo que Chile no ha cumplido y que Bolivia le exige. Otros temas que se comentan en el Vox Populi. ¿Es en serio, don Carlos Mesa, lo del Papa, que pidió información acerca del tema marítimo boliviano? Ese es un tema que yo no voy a responder porque no me atrevería a entrar en lo que fue la conversación privada entre el presidente Morales y el Papa Francisco. Yo le tomo la palabra al presidente de todo lo que el presidente ha dicho, porque el presidente se ha reunido 1 hora y media con el Papa Francisco en un almuerzo privado entre ambos. En consecuencia, las declaraciones que el presidente Morales ha hecho sobre lo que el Papa ha escuchado de él son declaraciones que yo no toco y que por supuesto respeto profundamente. Frei habla de Perú. Sin Perú no se puede, hay que hablar con Perú. Por ahí pasa la solución. Sigue ese argumento, ¿qué tan importante es hoy? Para Bolivia está absolutamente claro que quien tiene que darle una respuesta a Bolivia sobre el tema de los compromisos de dialogar para otorgarle una salida soberana al mar al país es Chile. En consecuencia, no hay ningún tercer país que esté involucrado en la demanda que Bolivia hace en la Corte Internacional de Justicia. No tenemos por qué mencionar siquiera a un país, porque nuestra demanda es con Chile y quien tiene que responder a esa demanda es Chile, porque quien se comprometió a negociar con Bolivia para darle un acceso soberano al Pacífico es Chile. Chile sabrá qué es lo que debe hacer si la Corte le obliga a negociar con Bolivia. Señor Mesa, ¿qué tan importante sería hablar con Estados Unidos? Me animo a preguntarle quizás a alguna posibilidad de conversación cuando Estados Unidos mandó a su representante para la posesión del gobierno de Evo Morales. No solamente hubo una posibilidad, sino que hubo una conversación. El ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca, que además lleva adelante un trabajo muy intenso con relación al tema marítimo, se reunió con el representante de los Estados Unidos, por supuesto para hablar de muchos temas. Es obvio que hay un camino por recorrer entre Estados Unidos y Bolivia con vista a una relación plena. Pero parte de esa conversación, por supuesto que fue el tema marítimo. El canciller Choquehuanca se refirió al tema marítimo con el representante de los Estados Unidos. ¿Usted cree que si hay una reunión debería tratarse el tema ya en Estados Unidos entre nuestros presidentes? Si hubiera una reunión entre el presidente Morales y el presidente Obama, no tengo la menor duda que uno de los temas, no voy a decir en qué nivel de importancia, pero sin ninguna duda uno de los temas sería el tema del mar. ¿Pero qué nivel de importancia tendría hablar con Estados Unidos? ¿Muy importante, medianamente Estados importante? Unidos es la primera potencia del mundo. Hablar con Estados Unidos, hablar con China, hablar con Rusia, hablar con Japón, hablar con Alemania, estoy hablando de las más importantes naciones del planeta, es fundamental. Es fundamental porque son países influyentes, porque son países que tienen opinión y porque son países que tienen mucho que ver con la arquitectura internacional del mundo, y el que Bolivia le demuestre a esos países que respeta esa arquitectura internacional es altamente sensible. ¿Le sorprendió a Carlos Mesa escuchar hablar de una posible charla secreta entre nuestros gobiernos, Bolivia-Chile, sobre un enclave por Pisagua? Me sorprendió porque como estoy en el corazón de estos temas, la respuesta es: cosas insólitas uno escucha todos los días. Es insólito. Está dicho. ¿Imposible? No es un tema de posibilidad o imposibilidad. La lógica y la razón te plantean que el presidente Morales estableció el año 2011 un camino. El camino se llama ir a una Corte Internacional de Justicia. Hasta que esa Corte Internacional de Justicia no se pronuncie, Bolivia no hace ningún tipo de movimiento que esté fuera de ese escenario. Así lo ha planteado el gobierno, así lo plantea el equipo que está llevando adelante la causa marítima. Señor Mesa, estoy por demás seguro que usted conoce este tema. En Chile están temblando en este momento porque su ficha máxima en este tema es pues su canciller, ¿no? Y sobre su canciller está pesando algunas críticas que no quisieran hacerlas más públicas sobre un caso denominado Penta. Se lo vamos a contar rápidamente a la gente. Resulta que le pillaron al canciller chileno que él iba a conseguir la plata para la campaña de Bachelet y se reunió en un yate en Nueva York con varios financiadores de la campaña de Bachelet. Y en Chile le están diciendo a quienes quieren hacer eco de este tema, ni se animen a tocarlo, porque podrían darle armas al gobierno boliviano en este momento delicado en que estamos demandados ante la Haya. ¿Qué opina usted, señor Mesa?
Yo tengo una línea de comportamiento en este tema muy clara. Esa es una cuestión interna de Chile. Y es una cuestión que yo no toco porque no es pertinente, porque no es prudente, porque no es lo que uno debe hacer. Mi trabajo es argumentar ideas contra ideas. Mi trabajo es defender la causa boliviana y establecer una confrontación, si es necesario, en el ámbito de la cuestión marítima. Por lo tanto, no es pertinente ni es prudente que yo haga un comentario sobre ese tema. Mañana en nuestros noticieros le contaremos del caso Penta. Al final, don Carlos Mesa, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? ¿Qué debemos estar atentos? Para hacer una breve recapitulación, Bolivia presentó el documento inicial ante la Corte Internacional de Justicia en abril del 2013. La Corte aceptó ese documento base y eso permitió que Bolivia, y es un paso muy importante, presentara ya la memoria completa con sus anexos en abril del 2014, inmediatamente después, un año después. Lo que la Corte hizo fue entregarle la memoria y todos los anexos al gobierno de Chile para que el gobierno de Chile definiera su estrategia. El gobierno de Chile tenía dos posibilidades: presentar su contramemoria o demandar de incompetencia a la Corte Internacional de Justicia. Chile optó por el segundo camino. Demandó a la Corte de incompetencia, lo que se llama una demanda preliminar de incompetencia. Antes de entrar al tema de fondo, quiero decirles a los señores de la Corte que yo considero que la Corte no es competente. Eso lo presentó en julio del 2014. Inmediatamente la Corte le entregó a Bolivia el documento chileno. Bolivia presentó su respuesta, preparó su respuesta y en noviembre del año pasado presentó su contraargumentación a la demanda preliminar de incompetencia. Durante el 2015, y ya cometí un error con presumir una fecha y no lo volveré a cometer, durante el 2015 la Corte Internacional de Justicia convocará a los alegatos orales a Chile y a Bolivia. Chile hará su alegato oral sobre la demanda preliminar de incompetencia, Bolivia responderá y una vez que esos alegatos se hayan sido presentados, que probablemente sean públicos, tendremos un tiempo para esperar el fallo de la Corte. ¿Sobre qué? Sobre si es competente o no es competente. Por lo tanto, ¿a qué tenemos que estar atentos? A la presentación de los alegatos orales de Chile y de Bolivia e inmediatamente después al fallo que la Corte dé sobre ese tema. Gracias a nuestro representante oficial de Bolivia para la causa marítima, don Carlos Mesa Gisbert, por este tema. No, por el contrario, señor. Te agradezco mucho. Es una oportunidad extraordinaria para poder esclarecer algunos temas y sobre todo seguir insistiendo en la cuestión básica. Nuestra demanda tiene que ver con los actos unilaterales de los estados y no tiene que ver con el Tratado de 1904. Muchas gracias.